Hola, bienvenidos a estas noticias de Radio Sefarad que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Rivlin convocó de urgencia a Netanyahu y Gantz tras la ronda de consultas para que formen un gobierno de unidad nacional. Johnson pide un nuevo acuerdo con Irán y se suma a la acusación de Francia y Alemania por el ataque contra refinerías saudíes. La seguridad palestina detiene a una célula de yihad islámica que pretendía fabricar y disparar cohetes desde Cisjordania. En 2018 no hubo detenciones por yihadismo en Madrid, Ceuta y Melilla, que se concentraron en Cataluña. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hablaremos después de la agenda cultural. Hablamos ahora de Israel. Allí el partido Likud de Benjamín Netanyahu y la coalición centrista azul y blanco, Cajón Labán de Benny Gantz, han comenzado este martes las negociaciones para la formación de un gobierno de unidad en Israel, tras acordarlo la noche del lunes en una reunión con el presidente Reuven Rivlin. Los líderes de los dos mayores partidos del país fueron convocados de urgencia por el jefe de Estado para que acercaran posiciones al no tener ninguno apoyos suficientes para gobernar, acabada la ronda de contactos con las distintas formaciones políticas que arrojaron un total de 55 escaños en favor de Netanyahu y uno menos para Gantz, pero sin lograr ninguno la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Rivlin les convocó a otra reunión tripartita en su despacho la noche del miércoles, donde se espera que informen de sus progresos. Si se logra el consenso entre los dos partidos mayoritarios, el presidente deberá formalmente encargarle a uno de ellos la formación del gobierno. El principal escollo ahora es quién debe servir primero como primer ministro y quién segundo, a la vista de las citaciones judiciales inminentes de Netanyahu. Bueno, ayer hablábamos de esto. Ayer informábamos de que había habido esta ronda de recibir a todos los partidos políticos para que dieran sus recomendaciones a quien preferían como primer ministro, al final de la cual, pues a pesar de que primero se informó de que la lista árabe unida con sus 13 votos apoyaban a Gantz y le daban una ventaja de un escaño sobre Netanyahu, pues inmediatamente uno de los partidos que forman la coalición de la lista árabe unida se desmarcó de esta posición, con lo cual Gantz quedó relegado después de Netanyahu y no por delante de él. Pero sea cual sea, la situación es un poco absurda porque ninguno de los dos, tan equiparados como están, llega a la mayoría necesaria. Es decir, que son dos bloques que no se definen porque por un lado está este partido árabe Balad, que no va a dar el apoyo a ningún candidato, no lo consideran a ninguno de los dos suficientemente potables, por decirlo de alguna manera, y la posición de Lieberman con Israel Beiteinu, que dijo que aposta o de forma intencionada no iba a dar su apoyo a ninguno de los dos para forzarlos a un gobierno de unidad nacional. Bueno, esto es un poco lo que ha pasado, porque el presidente no perdió ningún momento y acabó la ronda a la tarde y convocó de urgencia a Netanyahu y a Gantz. Y ellos tres se reunieron y les dijo, la situación es esta y no voy a permitir, nos estamos imaginando lo que les dijo, ¿no? No voy a permitir unas terceras elecciones, que se derroche el dinero de los contribuyentes, porque la situación no va a cambiar de forma significativa, porque aquí no es cuestión de un voto arriba o un voto abajo. Estamos con 55-54, faltarían 6 para uno, 7 para otro. Esto no va a ninguna parte. La única solución es un gobierno de unidad nacional. Ahora, ¿cuál es el escollo hoy en día para un gobierno de unidad nacional? Hay dos. Uno, que Gantz había dicho, y de esto hizo el lema de su campaña, que él no formaría un gobierno de unidad nacional con Netanyahu al frente. Es decir, que estaría dispuesto a negociar con el Likud un gobierno de unidad nacional, pero sin Netanyahu. Netanyahu tiene pendiente el día 2 y 3 de octubre una citación con la Fiscalía del Estado para ver si finalmente es acusado de los delitos
de corrupción que se le imputan, está en una situación delicada y por lo tanto pues Gantz no quería tener que negociar con Netanyahu este tipo de historias. Pero justo antes también de las elecciones o justo después, pues Netanyahu blindó a su bloque de derecha, o sea, del partido Yemina, que es una coalición de derechas, más los dos partidos ultraortodoxos, el Ashkenazí y el Sefardí, y juntos formaron este bloque sólido de 55 escaños, en el cual se comprometían que ninguno iba a salirse de ese bloque. Con lo cual Netanyahu hace un par de días invitó a Cajol Labán de Gantz a unirse a esta coalición, formar una macro coalición, porque en vez de 55 más 33, ahora mismo no me sale, pero creo que son 88, tendría casi 2/3 del Parlamento, sería una fuerza brutal. Pero eso es incompatible con el propio partido Cajol Labán, que entre sus, digamos, iniciadores o fundamentos está Yair Lapid, que ha tenido por bandera siempre el tema de, digamos, quitarle los privilegios exagerados que tienen los partidos ultraortodoxos, como la no incorporación a filas y otro tipo de historias. Es decir, que Cajol Labán y ultraortodoxos es bastante incompatible. Entonces tenemos estas dos cosas. Netanyahu, que no podría estar, y que tampoco aceptarían que vayan todo en bloque. O sea, lo que Gantz aspiraría es hacer un gobierno de unidad nacional, que significaría una rotación en los cargos de jefe de gobierno de 2 años cada uno, pero con el partido Likud. Y supongo que su exigencia sería que, dado que ha recibido 2 escaños más que el Likud, pues que empezara él mismo, Gantz, durante esos primeros 2 años, y en los 2 años siguientes, pues si Netanyahu hubiera sido absuelto de todas sus acusaciones, pues podría ser el primer ministro, pero en principio no. En principio no podría ser el primero de la rotación por estas dos cuestiones. La solución no es sencilla, lo habíamos anunciado que iba a ser una negociación larga, que se iba a perder mucho tiempo, pero aquí no contábamos suficientemente con el factor Reuven Rivlin. Reuven Rivlin ha asumido un papel como jefe de Estado que realmente creo que en este momento representa la voluntad popular. Es decir, ya no hablamos de si Netanyahu o Gantz, pero sí que no se pueden ir a otras elecciones, que tiene que solucionarse, y la única forma de gobernabilidad viable es un gobierno de unidad nacional. Si estuvieran Likud y Cajol Labán, es decir, Gantz y Netanyahu u otro del Likud en esta unidad nacional, pues inmediatamente se le sumaría también Lieberman con su partido Israel Beiteinu, formando una coalición que podría llegar a tener 72 diputados, que también sería una mayoría muy holgada y muy cómoda para gobernar. No dependerían de ningún otro partido. Así que así las cosas, digo que el factor que está interviniendo más en esto es el papel que ha asumido Reuven Rivlin, es decir, un poco de maestro de escuela, y les ha dicho, primero, los ha reunido el mismo día de la ronda, y le ha dicho, aquí hay un problema, y tienen que sentarse conmigo y vamos a ver cómo se soluciona. Este martes, negociaciones entre los dos partidos para ver si encuentran una vía de solución. También el miércoles, pero el miércoles a la noche, Rivlin ya los ha vuelto a convocar, no a los negociadores, sino a Gantz y a Netanyahu, a ver si hay avances y en qué sentido van. Porque él también tiene que decidirse a cuál de los dos le encarga la formación de gobierno. Si hay un acuerdo, pues esa decisión no va a ser importante. Puede ser tanto Netanyahu como Gantz, y en este caso yo creo que simbólicamente se la daría a Gantz porque es el partido que ha sacado más escaños. Pero lo importante es que haya un acuerdo entre los dos.
también podría dárselo al que en la rotación fuera segundo, o sea, que no fuera el primero. Es decir, que si finalmente Gantz consigue ubicarse como primer ministro durante estos primeros 2 años, puede ser de que le encargue la formación del gobierno a Netanyahu y no a Gantz. Hay muchas variables en el camino. Todo el mundo está muy confiado en que se puede encontrar una salida a la gobernabilidad. A diferencia de España, en Israel hay una larguísima tradición de coaliciones, incluso de coaliciones imposibles. En la política israelí no hay imposibles. Ya hemos visto que la Lista Árabe Unida, un partido que es antisionista, estaba dando su apoyo a un ex jefe del Estado Mayor, el que dirigió las operaciones en la guerra última contra la Franja de Gaza en el 2014. O sea que ya eso es una situación totalmente insólita, un escenario que no se había dado excepto en el año 92, cuando apoyaron a Yitzhak Rabin para ser elegido como primer ministro entonces también. Se están dando unas variables que parecían imposibles, pero que, como decía, a diferencia de España, hay una tradición de que por sobre todas las cosas hay una nación que defender, hay un pueblo que atender y que no se puede postergar las necesidades de ese pueblo en función solamente de intereses partidistas. Así que esperemos, por el bien de todos, y encontrar un punto medio, un punto común. A nivel político están muy cercanos, a pesar de que la prensa define a Gantz como centrista y a Likud como derecha o centro-derecha, pues en la práctica las posiciones que mantienen son programáticas, son casi idénticas. Lo único que Netanyahu ha hecho muchos guiños para mantener su coalición con los partidos de derecha, es decir, que ha cedido a las presiones de grupos de derecha y ultraconservadores o ortodoxos para mantenerlos contentos. Es decir, no siempre esa posición fue la posición histórica del partido Likud. Por ejemplo, con Menachem Begin hubiera sido muy extraño que hubieran concesiones como la que ha hecho a los ultraortodoxos, dejándoles fuera de la obligación de cumplir con el servicio militar, etcétera, etcétera. Así que bueno, seguimos en esta incógnita de ingobernabilidad, pero quizás más con un horizonte más cercano del que en principio parecía existir, y si así sucede va a ser gracias a la acción de Reuven Rivlin especialmente. El primer ministro británico Boris Johnson ha pedido un nuevo acuerdo con Irán y ha elogiado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la única persona para negociarlo, lo que supone un giro en su posición ante esta crisis y aparta al Reino Unido de la posición que mantenía hasta ahora de compromiso total con el documento nuclear alcanzado en 2015 después de la retirada unilateral de Trump el año pasado de ese texto. Además, en un comunicado conjunto, Francia, Alemania y Reino Unido responsabilizaron a Irán del ataque del pasado 14 de septiembre contra 2 de las principales refinerías de Arabia Saudita y mostraron su apoyo a las investigaciones en marcha para conocer los detalles de estas agresiones. Sin embargo, los mandatarios de Francia y Alemania apuntaron que continúan apegados a su compromiso con el acuerdo nuclear rubricado con Irán en julio de 2015, aunque instaron a Irán a revertir sus decisiones de reducir su cumplimiento y a adherirse totalmente a su contenido. Sí, bueno, los exabruptos, por llamarlos así, del nuevo primer ministro británico Boris Johnson ya son conocidos y compiten, digamos, de alguna manera con los de Donald Trump. Y era cuestión de días o semanas de que también se manifestara respecto al acuerdo de Irán con la intención de romperlo por parte del Reino Unido, como ha hecho Trump. Lo que a mí me llama más la atención es la segunda parte, y es que Francia y Alemania también hayan condenado a Irán como autor de los ataques contra las refinerías de Arabia Saudita, porque Irán sigue sosteniendo que ellos no fueron, los rebeldes hutíes de Yemen siguen reivindicando que fueron ellos, pero eso no se lo creen ni Francia ni Alemania,
y para enfrentarse de esa manera con Irán, al que están defendiendo el acuerdo nuclear con ese país, pues evidentemente algo está pasando o algo le ha mostrado a Merkel y a Macron para convencerlos de que el ataque provino efectivamente de fuerzas iraníes. Puede ser del propio territorio iraní o desde bases iraníes o proiraníes, por ejemplo, en territorio de Irak, porque según señalaron los americanos, los drones llegaron desde el norte, es decir, no desde la dirección del Yemen, que está en sentido opuesto. El aparato de seguridad de la Autoridad Palestina detuvo este mes a una célula terrorista que planeaba armar cohetes y proyectiles de mortero y estaba en las primeras etapas de su ensamblaje. Los miembros de la célula fueron detenidos en la zona de Tulkarem, en Cisjordania, y están siendo interrogados por el Servicio de Información General palestino. Fuentes extraoficiales señalan que pertenecerían a la organización terrorista Yihad Islámica Palestina, apoyada por Irán, y estarían tratando de exportar a Cisjordania su táctica de lanzar periódicamente ataques con cohetes contra poblaciones y civiles en Israel. Sí, evidentemente, tanto Yihad Islámica como seguramente algún otro grupo de los grupos terroristas asentados en la Franja de Gaza les gustaría exportar, como dijimos, entre comillas, esta táctica de atacar con cohetes, misiles, etcétera, desde Cisjordania, porque el alcance incluso a pocos kilómetros desde Cisjordania impactaría de lleno en el centro de Israel, podría amenazar a la propia Jerusalén, etcétera, etcétera, con lo cual su efecto sería bastante más impactante que las poblaciones del sur que rodean a la Franja de Gaza, que es una zona más bien agrícola. A pesar de que siempre oímos el nombre de la ciudad Sderot, pues Sderot no es una ciudad demasiado grande, sí que son más importantes Ashkelon y Ashdod, que han sufrido muchos ataques, pero que están a veces a una distancia superior que permite al sistema antimisiles Cúpula de Hierro interceptar los proyectiles. Y es bueno que en este caso pues se haya hecho desde el propio aparato de seguridad de la Autoridad Palestina. ¿Por qué? No solamente el interés es defender a Israel o evitar una posible confrontación con Israel, sino que si dejan entrar a estos grupos terroristas y fortificarse dentro de Cisjordania, no tengan ninguna duda que algunos de los cohetes no irán dirigidos a la zona de los judíos, sino a las propias zonas palestinas para reforzar rencillas internas que pueden acabar en una guerra civil interna, que es lo que está tratando de evitar la propia Autoridad Palestina. La ciudad española autónoma de Ceuta, situada en la costa norte de Marruecos, ha sido tradicionalmente un foco de radicalidad yihadista. Sin embargo, el informe anual del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo ha señalado que durante todo 2018 las fuerzas de seguridad del Estado no realizaron allí ninguna detención por delitos relacionados con el terrorismo, aunque especificando que ello no quiere decir que haya desaparecido el riesgo ni que los focos de peligro se hayan desplazado a otras zonas. Lo mismo ha sucedido con Madrid, junto a la anterior, y Melilla, focos tradicionalmente más relevantes de radicalidad yihadista. La sorpresa de 2018 fue que ni en Madrid ni en las ciudades autónomas se practicaron arrestos. Los sospechosos de yihadismo detenidos en España el pasado año eran originarios de 6 países distintos, aunque la mayoría de ellos tenían nacionalidad marroquí. En el lado negativo destaca Cataluña, que continúa siendo el epicentro de la yihad en nuestro país. Bueno, esto es un dato un poco sorprendente. Yo creo que los propios ceutíes y melillenses, pero especialmente Ceuta ha sido con este barrio del Príncipe un invernadero, un criadero de yihadistas, especialmente en la época de Daesh, pero también después. Y sorprendentemente, pues en 2018 las acciones de la Fuerza de Seguridad del Estado pues no provocaron ninguna detención en ninguna de esas dos ciudades y tampoco en Madrid, que aún no destacando como un centro yihadista importante, sí que por sus dimensiones y por la cantidad de habitantes siempre ha habido allí
incidentes en la ciudad de Madrid. Pues ahora parece solamente, tampoco hay que tomar las cosas como la derrota definitiva del yihadismo en Ceuta y Melilla y Madrid. Pero sí que al menos durante 2018, pues la mayoría de las detenciones se dieron en la zona de Cataluña, que es una zona que ha sido problemática desde hace mucho tiempo, también por la enorme presencia de inmigrantes marroquíes, que son los que resultan ser los elementos más propicios a radicalizarse en el yihadismo, pero también otras zonas como la propia Andalucía, donde se han practicado detenciones. Esta misma semana se hablaba de un nuevo detenido en Algeciras, por ejemplo. Así que esto está mutando. El terrorismo nunca es una situación estanca, estable, como era el terrorismo que conocíamos de los años 80 o 90. El yihadismo cambia muy rápido de estrategias, de disfraces y por lo tanto también mucho más difícil, no ya de detectar, pero sí de eliminar o de prevenir. Terminamos con esta noticia la primera parte de este informativo de Radio Sefarad y volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para que nos hables de unos temas que desconozco. Sí que sé que nos trasladaremos al País Vasco, pero por lo demás. En la siguiente noticia, porque ahora vamos a hablar de la enfermera y política catalana del Partido Socialista Unificado de Cataluña, Neus Català, que como saben fue superviviente española del campo de concentración nazi de Ravensbrück. Bueno, pues París ha decidido nombrar una calle con su nombre en reconocimiento a su lucha por las libertades. Según ha anunciado la Asociación Amical de Mauthausen, el consistorio parisino ha decidido honrar una vez más a la deportación republicana. Nuestra Neus Català dará nombre a una calle para que nunca se olvide su nombre y su mensaje. El acto de homenaje a Català, que falleció el pasado mes de abril a los 103 años, se lo contábamos aquí en Radio Sefarad, está previsto para el próximo 4 de octubre, cuando París le dedicará una calle y le concederá a título póstumo la medalla Gran Vermiel de la ciudad. Según ha informado la Asociación de Familiares de Exdeportados, la calle se rebautizará por la mañana en un acto presidido por la alcaldesa parisina Anne Hidalgo, mientras que por la tarde está previsto un acto en la Universidad de París organizado por la delegación de la Generalitat en la capital francesa. Català, que en 1939 cruzó la frontera francesa acompañando a 180 niños huérfanos que estaban a su cargo, los denominados niños de Negrín, colaboró con la resistencia francesa a los nazis hasta que fue detenida en 1943 y trasladada al campo de Ravensbrück, desde cuyo interior siguió con el boicot a los nazis. Bueno, pues con este reconocimiento abrimos la agenda cultural de hoy. Y ahora sí nos vamos a Euskadi, nos vamos al País Vasco. Visitamos la localidad vizcaína de Guernica, que está conmemorando el 82 aniversario del infausto bombardeo de la Legión Cóndor. Guernica acogerá desde el próximo 3 de octubre una exposición inédita sobre el campo de la muerte nazi alemán, el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. El municipio será centro de estudio del Holocausto en el 75 aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio en Europa y punto de partida del proyecto educativo que recorrerá todas las comunidades autónomas de España. Los estudiantes de secundaria y bachillerato de Euskadi contarán en la localidad con una herramienta privilegiada, la exposición que les hemos comentado, propiedad y diseño del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau. La muestra educativa permite introducir al estudio de la Segunda Guerra Mundial desde el análisis de la génesis y objetivos de la invasión alemana, así como los objetivos de su política de ocupación con el establecimiento de los campos de concentración y exterminio, herramientas que permitieron perpetrar el Holocausto a escala europea. Guernica se convierte de esta forma en, como les decimos, ese punto de partida para un proyecto educativo interesantísimo que recorrerá todas las comunidades autónomas. El Ayuntamiento de Guernica ha puesto a disposición de la exposición el refugio antiaéreo de la histórica fábrica Astra
desde donde se ofrecerán talleres didácticos que permitan reflexionar sobre el contenido de la exposición. La muestra cuenta con una exposición de fotografías y documentos inéditos del fondo del Archivo Histórico del Museo del Campo. Recordar que cada año 2.100.000 personas visitan Auschwitz para descubrir la historia del campo, hoy convertido en símbolo universal de la Shoah. Pues una herramienta didáctica al alcance de los estudiantes, ¿no? De bachillerato, como decías, y no sé, de último curso, ¿no? También de la ESO. Bueno, pues así llegamos hasta el final. ¿Con qué cerramos? Pues cerramos con la presentación del número especial de la revista Negma, que se dedica a Ángel Vázquez, al escritor, una recuperación de la memoria. Será este jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, ya saben, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel. Ángel Vázquez fue un escritor inclasificable, un hombre de personalidad compleja, autodestructivo, tímido, introvertido, pero también culto, políglota, admirado por intelectuales y máximos representantes de la cultura del maravilloso Tánger internacional. Él procedía de una familia andaluza muy modesta y su vida estuvo llena de dificultades. Sin embargo, creó su obra literaria, ganó el Premio Planeta y escribió su gran novela La vida perra de Juanita Narboni, tan inclasificable y única como el reflejo de aquella ciudad que fue Tánger. Esta revista, dedicada a la recuperación de su memoria, pretende ser un acercamiento al escritor y a su obra. La componen voces diversas de uno y otro lado del estrecho que reconstruyen la vida y obra de Vázquez en su realidad y en su ficción. Distintas miradas de escritores, investigadores, doctorandos, testigos de la vida de Ángel Vázquez, amigos, conocidos, como por ejemplo Raquel Muyal o Alberto Pimienta, que tuvieron la suerte de conocerle. Bueno, distintas miradas que unidas, les decíamos, constituyen este homenaje a uno de los escritores más personales y originales de la literatura española y tangerina del siglo XX. En la presentación estará Sonia García Soubriet, que es co-coordinadora de esta revista, junto con Céline Sefrit, que bueno, ya no está entre nosotros, y les recomendamos que se acerquen a la figura de Ángel Vázquez conociendo este monográfico, este número especial de la revista Negma. Bueno, pues así, cerca de nosotros también aquí en Radio Sefarad, nos despedimos para invitarles a una nueva edición de noticias aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.